Bienvenidos a Café Legal, un espacio donde conversamos sobre temas de actualidad en el derecho, explorando cómo estos influyen en nuestro diario vivir, así como las noticias más relevantes del país en áreas como deportes, tendencias, salud y más. Quédate con nosotros, que empezamos ahora. Bienvenidos a Café Legal. Café Legal, un espacio interactivo en donde tenemos conversaciones, ¿verdad?, con la comunidad, en donde intercambiamos un poco de lo legal, de lo que ocurre en el patio y todas las noticias en tendencia, así que es bien importante, ¿verdad?, que no dejes de seguirnos. Búscanos en nuestras redes sociales, derecho_PUCPR, y sigue la conversación. Oye, hemos tenido un buen feedback, hemos tenido un intercambio genuino con los estudiantes, aquellas personas que saben, ¿verdad?, un poquito del proyecto, ha estado en intercambio real con lo que está pasando, así que es bien importante mantenerse en tendencia y queremos que ustedes sean parte de nuestra conversación, así que eso es bien importante. Conmigo hoy se encuentra Samuel. Saludos, Samuel. Saludos, Miguel, y saludos a Rubén y a todas las personas que nos escuchan. Y con nosotros se encuentra el licenciado Ayala, ¿verdad?, que hoy va a estar con nosotros en esa representación legal para dialogar un poquito de las circunstancias que están pasando en el país. Así que saludos, Rubén. Saludos, Miguel. Saludos, Samuel, alias Sammy. Muy bien, muy bien. Oye, han estado pasando un sinnúmero de cosas, desde mucha lluvia, oye, esos suelos saturados, derrumbe. Caramba, las lluvias no paran, ¿verdad? Por una parte, qué bueno, porque los embalses se mantienen en óptimas condiciones, pero por otra, pues sabemos todas las condiciones que se dan en el país y lamentablemente, ¿verdad?, hay muchas familias que sufren de estas situaciones. Inclusive dentro de estas lluvias yo conozco amistades de Caguas que su casa prácticamente estaba inundada, así que las lluvias han sido copiosas. Adicional a esto, tuvimos el cónclave, ¿verdad? Tuvimos ese llamado importante de los cardenales, y se escogió un nuevo papa, así que tenemos un nuevo papa, ¿verdad? Vemos papam, como se le conoce, así que tenemos al Papa León XIV, habla hispana, estuvo en el Perú por mucho tiempo como misionero, unos 40 años, nativo de Chicago, así que realmente hay mucha historia ahí interesante que podemos discutir en el transcurso. Adicional a esto, la política en el país eso no para, definitivamente. Eso o sea, es pan nuestro de cada día. Tuvimos a la secretaria de Estado, que fue retirada, y recientemente también hemos estado en el seguimiento de la información de lo que ha estado pasando, y también entendemos que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, iba a colgar, ¿verdad?, al próximo nominado, así que lo que entendemos es que se va a retirar, ¿verdad?, prácticamente ese nombramiento. Se retiró el nombramiento. Así que eso, ¿verdad?, está en tendencia por ahí, lo cual nos lleva a este primer tema sobre la mesa, que es esas decisiones particularmente gubernamentales, ¿verdad?, porque nos afectan a todos y desde el punto de vista legal, moral. Estábamos hablando, Miguel, tú hablaste al principio, todas las decisiones que tomamos nos afectan desde el inicio. Empezaste con las lluvias. Claro. Las lluvias y lo que ha pasado en Puerto Rico y que ha pasado por décadas, aunque tú no lo creas, tiene que ver también con lo que impacta el mundo de los negocios, el mundo corporativo. Claro. Y no van a saber por qué línea voy, sino hasta que les diga por qué le estoy planteando esto, y es las calificaciones y zonificaciones que no se respetan en Puerto Rico. Uh-huh. Claro. La calificación y zonificación, que es básicamente lo que establecen los municipios y la Junta de Planificación de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, constantemente se están violando en Puerto Rico. ¿Y qué ocurre? Este tipo de cosas que ocurren cada vez que llueve fuerte, estos periodos de lluvia prolongados, ocurren estas cosas que se pudieron haber evitado si el gobierno, juntando el último tema, estuviera pendiente de ese tipo de permisos y licencias que se otorgan a X o Y desarrollador para construir o no construir, desarrollar un centro comercial, establecer una carretera, cuando la zonificación o calificación no lo permite. Claro, y esto nos lleva a la tendencia, o sea, por ejemplo, siguiendo esta conversación, ¿verdad? O sea, los permisos realmente en Puerto Rico ¿tienen alguna utilidad real? O sea, realmente cuando tú das un permiso, recibes un permiso, ¿se está haciendo de forma correcta tal? Ya son dos preguntas totalmente diferentes. Claro, ¿no? Por eso los permisos tienen su fin. Claro. Y es poder otorgar una autorización a alguien para que establezca ya sea una residencia, un comercio, una industria, dentro de una calificación o zonificación que así lo permita, porque para eso está el mapa de calificación de aquí de Puerto Rico, que establece qué y no se puede hacer
en X o Y lugar. Que básicamente ese es el asunto principal que está ocurriendo. Esta es la guerra que tienen una parte del gobierno con la otra. Claro. Y es por eso mismo, se permite o no se permite, pero al momento de permitir hay que pensar si ese permiso afecta en ese presente o en el futuro a X o Y comunidad. Y lo estamos viendo diariamente cada vez que vienen estas lluvias prolongadas, que la mal construcción del país, esto es lo que causa. Además de la mala construcción y quizás la burocracia de los permisos, el mantenimiento. Porque si vamos a ver, creo que fue en Aguas Buenas o en Vega Baja, si no me equivoco, la inundación de una urbanización se da porque Luma está limpiando material vegetativo, acomoda el material en la carretera, el agua se lleva ese material vegetativo que no se removió y tapó el desagüe, provocando que una urbanización completa se llenara de agua y la gente perdiera compras, carros y sin número de cosas. Que sí, además de los permisos, como dice Rubén, estamos hablando del mantenimiento. Esas alcantarillas, saber medio desde cuándo no se le da el mantenimiento óptimo para que el agua, o sea, pueda fluir. Es que los proyectos, muchas veces los proyectos se otorgan, cuando se otorgan proyectos de ese tipo de infraestructura, se otorgan proyectos y los fondos para hacer el proyecto. Casi nunca se presupuesta el mantenimiento. Uh-huh. Hace unos años atrás, no se acuerda de las escuelas del siglo XXI, que hubo fondos para construir esas escuelas, y en esa fase inicial contemplaba un presupuesto para mantenimiento, pero se pasaron las enmiendas y derrogaron la parte del mantenimiento, y así pasa con muchos proyectos de construcción. Uno presupuestan lo que construye o lo que se va a construir, pero no se presupuesta el mantenimiento por la vida útil de ese bien o esa construcción que se va a hacer. Claro, y trae, ¿verdad?, a la mesa, ¿verdad?, ya que estamos hilvanando, como decimos por ahí, conectando una cosa con otra, no se le da el servicio correcto a lo que entramos al país. Realmente hemos visto nombramientos erráticos, hemos visto movimientos que realmente nosotros esperamos que por el bien de Puerto Rico sean de una forma, pero a la hora de la verdad, y esto lo hacen todos los gobiernos, o sea, no es algo como que está pasando ahora y no ha pasado antes, siempre ha sido, ¿verdad?, un factor común, particularmente en estos temas. Pero a la hora de hablar del secretario de Estado, por ejemplo, que es un tema en tendencia, y podemos hablar de un sinnúmero de representantes más dentro del proceso, pero, ¿verdad?, como es el tema en tendencia, ¿esto realmente se debe nombrar por mérito o seguimos viendo a ver a quién nombramos ahí por ver a quién de los amigos yo puedo acomodar o dejo de acomodar? Porque a la hora de la verdad, quien le hace daño realmente es a Puerto Rico. Claro, tenemos el beneficio de que hay una línea de sucesión, ¿verdad? Y todo, y cuando la gobernadora no está o el gobernador, pues se sabe, ¿verdad?, quién toma la sucesión. Actualmente está, entiendo que el secretario de Hacienda. Al día de hoy, hoy, precisamente hoy, que hoy es que 13 de mayo, el gobernador interino Ángel Pantoja, el licenciado Ángel Pantoja, que es egresado de nuestra escuela de Derecho. O sea, orgullo de nuestra escuela. Pero no sería él en cualquier asunto, sería él está dos lugares por debajo de la persona que le tocaría, que sería el secretario de Estado, el primer secretario de Justicia, y el tercer en la línea de sucesión sería el secretario de Hacienda. Se debe entender que no hay un secretario de Estado ahora mismo, no hay un secretario de Justicia, pues por ende le ocurre a él. Pero más allá, Miguel, de que si es una persona que tiene las cualificaciones o no tiene las cualificaciones, hay unos requisitos que hay que cumplir. La Secretaría de Estado es la segunda posición más importante dentro vicegobernador, que no existe, pero es a quien le toca. Cariñosamente, como se le conoce. Técnicamente. Y hemos visto que en las pasadas 2 nominaciones a ese puesto, pues lamentablemente las personas que se nominan no cumplen siquiera con los requisitos mínimos para poder ocupar esa posición, más allá de si tienen los méritos, que no lo dudamos. Probablemente la licenciada Bernica Ferraiolit tenía los credenciales para ocupar esa posición y Arturo Galfer también. Pero si no cumple con los requisitos mínimos para poder estar en esa posición, pues lamentablemente, y en el caso de Arturo Galfer, pues era un problema constitucional que ahí no hay manera de salvarlo. Claro. Y contestando la pregunta de Miguel, también hay una balanza entre las cualidades de esa persona y también hay que poner la balanza también la confianza que tiene, porque el Ejecutivo tiene el total derecho de elegir quiénes son las personas que van
a liderar cada una de sus agencias de gobierno. O sea, que también hay una balanza, que también hay que entender eso, que nuestra Constitución provee para eso, que es el Ejecutivo, el que selecciona. El que nomina, exacto. A las personas que quiere tener a su lado. Eso también hay que tener un tipo de diferencia, porque la gente a veces pierde perspectiva de eso. No es el que yo quiera, ni el que Miguel quiera, ni el que Sammy quiera. Es el que la gobernadora entienda que debe ser la persona que debe estar ahí, pero debe cumplir con unos requisitos mínimos, básicamente. Te pregunto, Rubén, ya que eso es un poder del Ejecutivo, el nominar o el seleccionar a su candidato basándose en la confianza que pueda tener o que pueda gozar del gobernador, en este caso de la gobernadora, yo creo que lo prudente es que antes de tú someter un nombramiento, recibir el consejo del cuerpo legislativo, que sería el que va no, y por lo menos a ocultar un poco en los méritos de la persona, porque oye, lleva de 2-2. Yo entiendo que el problema aquí que está teniendo el gobierno, en este caso la gobernadora, es ese comité que está seleccionando y auditando cada uno de los perfiles de los nominados, que tienen... hay tarea. Pero habrá background check. Realmente hay habrá. tarea. Yo pienso que, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Volvemos. Bienvenidos a Café Legal. Esto es lo interesante de esto. Tenemos un licenciado. Oye, pero aquí hablan de Café Legal y yo les voy a decir algo. No nos están viendo, pero aquí yo no tengo ningún café de legal. No, eso viene. Eso viene. Aquí le dijeron, ven para Café Legal hoy. Y aquí no hay un café de frente. Eso viene. Tranquilo. Lo menos que hay es café. Lo que pasa es que ustedes no lo ven, pero aquellos que nos están escuchando tienen su tacita de café en estos momentos y dicen, este Samuel no está hablando claro, Rubén está. Y eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Que tenemos este intercambio y nos pueden escuchar y ciertamente, ¿verdad? Podemos tener este intercambio, pero Rubén, tranquilo, que el café legal viene. El café llega. Es bien importante, si estás hasta este punto ahora mismo escuchándonos, síguenos en nuestras redes sociales, derecho_PUCPR, búscanos, ¿verdad? Interactúa con nosotros. Oye, si te interesa algún tema, déjanos saber para entonces poder, ¿verdad? Trabajar y tocar ese tema que usted, ¿verdad? Quiere conocer un poquito sobre esto. Y como les decía, tenemos a un licenciado, un estudiante de Derecho de primer año. Un gran estudiante de Derecho. Que termino mi primer año hoy. Eso es bien importante, importantísimo. ¿verdad? Para aquellos que no lo veían venir, Samuel llegó a su primer año. Para los que dudaron, sin entrar en nadie, sin mirar a nadie. Sí. Samuel es de esos casos importantes que más adelante seguro vamos a hablar. Las historias de éxito. Sí, de las historias de éxito. Esperemos que sean historias de éxito positivas. Hasta ahora no te he defraudado. Que lo sepas. Hasta ahora. Estamos a 13 de mayo. El 13 de mayo no. Y eso es lo más interesante de esto, ¿verdad? Y entonces en mi caso, pues yo soy un enfermero en la Escuela de Derecho. Yo siempre lo digo cariñosamente. Yo soy un enfermero en la Escuela de Derecho encargado del proceso de admisión. ¿Verdad? La conversación detrás de todo esto es muy interesante porque nos lleva, ¿verdad?, a entender un poco de lo que pasa en tendencia. A veces nosotros como ciudadanos tenemos nuestras preguntas que desde el punto de vista legal, ¿verdad?, se interactúa de una forma, y desde el punto de vista, ¿verdad?, del estudiante, como están en formación, pues tienen otro punto de vista, ¿verdad? Y esto es lo interesante de todo esto, ¿no? Que cuando dialogamos, cada uno quizás tenga una perspectiva distinta, ¿verdad? El estudiante que está en formación ya lo está viendo desde el punto de vista de los cursos que ya ha tomado. Y cambian de semestre a semestre. Claro. Un estudiante de primer semestre o de segundo semestre va a tener una visión totalmente diferente de uno de uno en tercero o cuarto año. Claro. O sea, que a la hora de la verdad decimos, o sea, ¿realmente estamos seleccionando los candidatos por los méritos propios o simplemente dice, bueno, aquel me ayudó en esto, vamos a darle un puesto de confianza? Podemos decir cómo entró Sammy, porque si fue por mérito propio o por algún tipo de ayuda. Yo entré por mérito propio. Pero tremenda, y agradecemos el donativo, Sammy. Sí. A la verdad que yo no sé. Muchachos, como te pusieron ahí, ¿no? O sea, de verdad que en algún momento vamos a tener chance de hablar un poquito sobre la historia de Samuel, ¿verdad? Y de éxito, que realmente nosotros, ¿verdad? Con la amistad que nos lleva, también porque somos campeones del torneo 3x3 de baloncesto. Merecemos una deferencia. En conjunto con el decano, ¿verdad? Así que realmente, ¿verdad? Es lo que nos ha unido acá. Y realmente, ¿verdad? Detrás de Samuel hay una historia de éxito que más allá de, ¿verdad?, del proceso que él tuvo que pasar,
hay una historia real que contar, ¿verdad? Y yo sé que en algún momento vamos a llegar a ese tema y sé que va a ser de bien para todos aquellos. Ese día no va a ser de café, va a ser de vino. No, de vino. Ese día vamos a ahogar penas. Sí, pero va a ser interesante. Así que realmente, ¿verdad? Y entre el ahogo de penas, las situaciones y lo que es moral y no es moral, hay un nuevo papa. Hay un nuevo papa. Espiritualmente la iglesia, ¿verdad? Tiene una nueva guía, el sucesor de Pedro, ¿verdad? Realmente muy interesante, ¿verdad? Porque, número uno, un papa americano. Norteamericano, ¿verdad? Nadie, dentro de las tendencias que habían, nadie lo veía, americano, ¿verdad? pero lleva más tiempo en Sudamérica claro, que en Norteamérica. No, sí, claro. Sí, es latino, técnicamente es latino. Latino, ¿sabes? Y muy interesante, ¿verdad? Que tan pronto fue nombrado y salió sus palabras, él pudo haber hablado en inglés y decidió hablar en español, ¿verdad? Y eso es un mensaje muy, muy bonito, particularmente para todos aquellos latinohablantes, ¿verdad? Porque realmente nos manda un mensaje de esperanza, ¿verdad? De que más allá de todas las cosas que estén pasando, hay una esperanza de que la iglesia está ahí, ¿verdad? Y hay unos elementos bonitos. Así que hay mucho que esperar, ¿verdad? No sé más o menos que hayan visto. Me pareció muy interesante su elección. Su mirada refleja un seguimiento de Cristo, ¿verdad? Muy importante. Y más allá de eso, ¿verdad? Lo bonito de escuchar a sus amigos sacerdotes, a sus hermanos, porque tradicionalmente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver la familia como que ajeno fuera de esto, pero ver la reacción de su hermano, una vez fue elegido, también es como que, caramba. Fue bonito. Tú sabes, estamos viendo esa parte humana también detrás del proceso, y realmente fue una elección muy bonita. Y lo que representa esa figura, representa paz. La paz, básicamente las primeras apariciones que hizo fue pedir la paz, el cese de la guerra de Ucrania ahora mismo. No, y si nos ponemos a evaluarlo desde el punto de vista geopolítico o político, tenemos un gobierno en Estados Unidos que va en contra de los latinos, que es evidente que el gobierno del presidente Trump pues tiene unas políticas un poco fuertes contra los hispanohablantes, los latinos. Y más bien las políticas también son políticas comerciales. Exactamente, pero este empresario. Exactamente, pero que el Papa sea o tenga raíces latinoamericanas nos da una esperanza de que no estamos desamparados, ¿sabes? Que tenemos una representación en el Papa León XIV de que somos importantes. Claro. No solamente que el mundo no gira alrededor de... Pero es mayor, porque es estadounidense que hizo su vida en Latinoamérica. Exactamente. Es el mensaje contrario a lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Y vivimos tiempo en donde la esperanza es aquello que ¿verdad? Particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, con esto de las deportaciones, con estas situaciones que tú esperarías que cuando, ¿verdad? Estas personas de alguna manera buscan un refugio, buscan esa persona compasiva. Y ver esta mirada, ¿verdad? Que cuando tú ves el caos de lo que está pasando en el mundo y de momento, espérate, escogieron a quién y habló en qué, en español, o sea, permite, ¿verdad? Este sentido de acogimiento a aquellos que están, ¿verdad? Sufriendo, pasándola mal por diversas razones políticas, ¿verdad? Que muchas veces sabemos que por estas razones, así que realmente, ¿verdad? Hay muchas cosas que están en tendencia y que están sucediendo en el país. Y este cónclave se hizo latente la frase de que hablar para crear opinión no significa tener conocimiento, porque Robert Prevost no aparecía en ninguna de las listas de los candidatos favoritos para ser el sucesor del Papa Francisco. Y las redes, las noticias estuvieron todo el tiempo antes del cónclave mencionando a 5 o 6 candidatos que eran los favoritos. Y inclusive cuando se anunció que había un papa nuevo en la fogata, el humo blanco, todo el mundo pensaba que era Petro Parolin, que era el favorito a ser el sucesor de Papa Francisco. Y cuando sale Robert Prevost, tú dices, ¿pero de dónde salió? Si no
ni se contemplaba que él fuera. Para que veas que nadie sabe lo que pasa allá adentro. Sí, es que particularmente en las cosas de la iglesia, la gente pensará, no, esto es una tendencia política y ya ellos están claros de que... Y si hubiésemos apostado, no íbamos a apostar nunca a un americano. O sea, jamás. Todos peleamos. De hecho, la tendencia era que no iba a ser nunca americano. Ajá. O sea, que iba a ser porque lo que querían era un italiano, ¿verdad? Un europeo. ¿Verdad? Un europeo. Pero realmente llevan años buscando este espacio en donde quisieran ver de alguna manera algún italiano y ¿sabes qué? El Espíritu Santo no funciona así. Parte de lo que se lleva dentro del cónclave es eso, esa parte espiritual, ¿verdad? Que muchas veces se traduce a lo político porque vamos, somos humanos. Y cada uno de estos cardenales de alguna forma u otra ha visto, ¿verdad?, los procesos de cada uno de sus países donde está, la tendencia y cómo se ha ido moviendo, y ellos ya tienen, ¿verdad?, de alguna manera dada este espacio de lo que ellos visualizan. Pero a la hora de la verdad, eso no se traduce a que dentro del cónclave se lleva un meeting político. La realidad del caso es que parte esencial es que el Espíritu Santo se va a dejar sentir para escoger lo que va a ser el sucesor. Y tampoco son conocidos, muchos de ellos no se conocen. Claro. Y la ventaja que tenemos ahora, a diferencia de años anteriores, ¿verdad?, es que ellos tienen estas conversaciones antes del cónclave. Pero una semana, Miguel, en una semana. Sí, no, claro. No conoces a 266. Son ciento y pico, 133 eran. 266 o 233, algo así. 133 fueron los hábiles para votar. Y exacto, menores de 80 años. Él lo seleccionaban con 89 votos, que era 2/3 partes del cónclave, que eso fue lo que... O sea que hay muchas cosas pasando, realmente muy interesante, ¿verdad?, lo que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Esperamos, ¿verdad?, ser parte de esta historia detrás de este proceso, ¿verdad? Y volvemos. Muy, muy bonito lo que ha estado sucediendo, la forma del Papa León XIV, ¿verdad?, mostrarse ante el público. Así que sé que va a haber mucha tendencia detrás de eso, así que dentro de las otras cosas que han estado pasando en el país, por esto de cambiar, ¿verdad?, de todo un poco, ayer fue la final de Superchef, para aquellos que la estaban viendo, Keropi Sánchez y Natalia Isel, ¿verdad?, fueron los que estuvieron en esa competencia. Natalia Isel se elevó con la competencia, ¿verdad?, se ganó los $40,000 y Keropi, ¿verdad?, se quedó ahí con esa gana, pero... Dijiste $40,000 y Sammy... $40,000. $40,000, oye, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Para que usted vea que somos versátiles en todos los temas. $40,000. Y realmente, o sea, lo interesante de esta competencia es que Keropi, ¿verdad?, era la persona que más estuvo en el fogón, que aquellos que siguen el programa es que constantemente estaba en la línea de perder, en lo simple. Y Natalia Isel... ¿Y por qué hablas de ese tema ahora con Sammy aquí? No, porque realmente, porque vamos a enlazar, dale suave, que vamos a enlazar, ya mismo llegamos. Porque todo lo bueno... El de la cara, Rubén, no le invites más, todo lo bueno... Me gusta esto. Todo lo bueno va a llegar, ok. Y terminando y cerrando este ciclo, ¿verdad? Natalia fue aquella que solamente entró al fogón una sola vez. O sea, fue el candidato que más veces fue al fogón versus el que menos fue al fogón. O sea, la historia de superación está ahí, está dada, y realmente fue chévere, ¿verdad?, ver esa dinámica. Y a lo que quiero llegar es que dentro de la salud hay un sinnúmero de recursos. Y yo sé que la vez pasada con Francisco habíamos hablado, ¿verdad?, cómo la salud afecta particularmente a nuestros viejos, y de igual forma, ¿verdad?, cómo la salud se está moviendo en tendencia. Samuel, ¿qué ha estado pasando en el ámbito de la salud, particularmente, que tú entiendas que es importante que sepamos dentro del mismo? Importante que sepamos es que tan reciente como ayer, el presidente Donald Trump anunció que iba a haber una baja en el costo de los medicamentos. Es una buena noticia. Bueno, él anunció que está solicitando una baja. Por eso. Pero por otro lado, también mencionó que las aportaciones a Medicaid, los fondos de Medicaid, se iban a reducir. Que si tú te pones a pensar, ¿qué beneficio tiene que baje el costo de los medicamentos cuando le quitas beneficios de Medicaid a nuestros viejos? Y particularmente en Puerto Rico, que la población mayor, somos un país de viejos. Claro. Pero entiendo yo que lo de Medicare y no aplicaba a Puerto Rico. En ese aspecto entiendo que estaba excluido Puerto Rico. Ya, y con todo eso, el recorte que le da a los estados, iban a recibir como que eran más fondos que lo que recibimos nosotros en Puerto Rico. Por eso, pero si no podemos
o sea, no podemos ser ilusos y no pensar que si se le cortan fondos a los 50 estados, a Puerto Rico no se lo van a cortar, ¿sabes? De alguna manera vamos a vernos afectados por esos recortes y es preocupante. Yo sé que Puerto Rico sigue siendo uno de los productores máximos de medicamentos. O sea, muchas de nuestras fábricas son exclusivamente en esa línea de medicamentos, desde Medtronic hasta la Baxter, ¿verdad? Y un sinnúmero de recursos, ¿verdad?, que están ahí. Pero a la hora de la verdad, el ciudadano de a pie, ¿verdad?, en común, ¿realmente está teniendo beneficios de salud reales en el país? El acceso a la salud es malo, es malísimo. Y los médicos, eso es una queja que hay constantemente por ahí. Los médicos ya no te atienden enfermo. Me explico, tú estás enfermo, te sientes enfermo hoy es que tienes fiebre, hoy que tienes tos, hoy tienes catarro, llamas a tu médico y no tienes cita. Tienes cita para 2-3 semanas tu médico primario. O sea que los médicos no están atendiendo gente enferma. No, y te obligan a saturar las salas de emergencia. Exacto. Y ahí aumenta los costos ahí se va, en las salas de emergencia se va los fondos federales básicamente. Y es que nos están obligando a tener que hacer eso. Yo por lo menos vengo de un centro 330. Ya. Y nuestro enfoque en el cuidado de la salud es primario y preventivo. ¿Para qué? Para evitar eso mismo, para evitar que el paciente llegue a una sala de emergencia. ¿Por qué? Abaratar los costos. Si tú tienes un paciente que visita un centro como un 330, como en el que yo trabajo, que nos enfocamos a la salud primaria y preventiva, evitas que el enfermo llegue a sala de emergencia porque la prevención es salud. Claro. Tú tienes pacientes que cada 3 meses los estás monitoreando con laboratorio, con los paneles básicos de laboratorio. Y ese paciente es bien poco probable que llegue a una sala de emergencia porque tiene el cuidado a la mano. Por eso yo soy creyente de que el mejor modelo de salud de cara al futuro son los centros 330. Porque tienes todos los servicios integrados en un solo lugar, desde médico primario, especialista, laboratorios, pruebas de cernimiento. Y evitas que el paciente tenga que ir a una sala de emergencia cuando tienes un centro 330 que cuenta con 7, 8, 9 médicos generalistas que te pueden atender al momento y primero que el trato es de tú a tú, más cercano, claro. No, exactamente. Y yo creo que también así nos evitamos saturar las salas de emergencia porque el personal de salud no da abasto con tantos pacientes. Hay enfermeros que tienen 15, 16, 17 pacientes a cargo en que un no turno, es humanamente que real. En algún momento con alguno de ellos tú vas a fallar. Sí, no, y es una realidad, o sea, y cuando hablamos primario, vamos, ¿verdad? Hacemos, porque tenemos diferentes niveles de prevención, primario, secundario y terciario. Dentro del primario, básicamente lo que queremos decirles, mira, si ya yo sé que en Puerto Rico hay problemas de condición de alta presión, corazón, diabetes, Alzheimer, o sea, todos estos elementos están rampantes, o sea, están y esto muchas veces por el tipo de alimentación, el tipo de vida, o sea, el estilo de vida que llevamos es uno, ¿verdad?, que está marcado. Entonces, cuando hablamos de primario, hablamos exclusivamente de ¿qué? Bueno, el médico primario es el que se encarga, es ese primer contacto con el paciente, es el que, como bien dices, te ordena los laboratorios para verificar cómo está tu colesterol, cómo está tu diabetes. En arroz bichuela, ¿un generalista o un internista? Un generalista, exacto, un generalista, que es el primero que te dice, mira, hazte estos laboratorios y si yo veo que tiene el azúcar elevado, pues vamos a hacerte una hemoglobina glicosilada, te la evaluamos cómo está tu azúcar en 3 meses. Y en caso de que esos niveles estén altos, pues en un centro 330 el mismo PCP te puede referir al endocrinólogo. Que tienes todos esos servicios dentro de un solo lugar y no tienes primero que moverte a buscar un especialista, que estamos escasos, no hay especialistas. Y es una realidad. Y las citas están, tú llamas a un especialista como un endocrinólogo y te puede dar cita para 4 o 5 meses. Como poco. Te mantiene monitoreado de la salud porque, como dijimos, el trato es directo y evitamos, que es el mayor problema que tenemos, la saturación de las salas de emergencia. No, y es una realidad, o sea, el ciudadano común, ¿verdad? O sea, tiene un sinnúmero de recursos disponibles con las limitaciones, pero a su vez, ¿verdad? La realidad del caso es que el sistema no da abasto, no hay enfermeros suficientes, no hay técnicos suficientes. Lamentablemente los hospitales no dan abasto en el aspecto de por lo menos ser educativos en este lado y tener más médicos, ¿verdad? Porque la realidad del caso es que en Puerto Rico se produce mucho médico bueno. Pero ¿qué pasa? A la hora de entrar a un hospital,
no tengo ese recurso para poder educarlo, por consiguiente solamente te puedo coger de 200 solicitudes que están dentro del sistema de salud general, 12 te puedo coger en un hospital. Por ejemplo, en el área sur nosotros tenemos muchos hospitales, pero imagínate que cada uno de estos coge más que 12 candidatos, pues ¿qué tiene que hacer el resto? Pues me voy para Estados Unidos. Entonces, cuando ya empieza en Estados Unidos, ya me hicieron una oferta, estoy cobrando el doble de lo que cobraría en Puerto Rico, a la hora de la verdad, yo quisiera regresar, pero no puedes. Pero la realidad es que no, ¿verdad? O sea, la facturación también es fatal. Entonces, ¿qué pasa? Pasa mucho que los que están afuera, que vienen a Puerto Rico, dicen, pues vamos a abrir el negocio acá, pero con los planes médicos, las situaciones, las trabas que hay. La burocracia. O sea, tú entrar a Puerto Rico y esperar 6 meses a que te aprueben un plan médico para tú operar en una oficina médica es real. Y es una situación complicada. A eso súmale que te imponen lo que tú vas a cobrar. Claro, tú sabes, y es una situación real. Y lo que vas a recetar. Son situaciones, ¿verdad?, que están ahí. Y aquí entramos, ¿verdad?, en este debate de, ¿sabes?, qué necesitamos para que regresen aquellos médicos, ¿verdad?, que necesitamos en nuestro país. Pero la realidad del caso es que es un tema muy complejo. Contributivamente se han hecho cosas. Claro. Hay incentivos contributivamente, que es, básicamente ven, y eso no ha funcionado porque hay otras trabas. La traba principal es lo que tú acabas de decir, Miguel, los planes médicos. Los planes médicos es una traba. Ese intermediario, porque un plan médico no es otra cosa que un intermediario, es una persona que maneja corre riesgo, pero muchas veces maneja fondos que el gobierno va dirigido a ti, los maneja un plan médico. Básicamente es eso. Sí, limita el acceso. Los planes médicos limitan el acceso. O sea, y realmente, como tú dices, o sea, nuestro país es un país de viejos, ¿verdad? Como cariñosamente les decimos, y es el término real. Correcto. Y el correcto. Parece ser que estamos faltando el respeto, pero la realidad del caso es que no es el término correcto. Lo que pasa es que nos gusta para allá vamos todos. Sí, para allá vamos primero que otro, pero sí. Vamos. Y nuestro país realmente, ¿verdad? Dentro del mismo, ¿verdad? Es un país que sabemos, o sea, poca natalidad, o sea, bajo nacimiento, tenemos mucho envejeciente en la calle que realmente necesita el tema que cubríamos anteriormente, ¿verdad? Hay mucho viejito que se está quedando en los centros, descuidados, sin familiares, sin razón, ¿verdad? O sea, no hay una palabra real detrás del proceso, sino que, pues, lamentablemente entra el punto de vista legal en donde los hospitales tienen que decir, bueno, Departamento de la Familia, hazte cargo, porque yo no tengo el recurso para mantenerlo aquí toda la vida, los hijos no quieren saber nada de él, ¿qué hacemos? Y eso es una realidad que pasa. Así que, ¿verdad? Hay muchos temas en tendencia de las situaciones que están pasando en el transcurso. Así que muy importante seguir viendo cómo ha estado, ¿verdad?, moviéndose esta parte de la salud. Así que, ¿verdad? Y finalmente, entrando en tema final, ¿qué ha estado pasando en el deporte? Pues mira, ayer los Leones del Ponce vinieron de atrás y vencieron a los Santeros de Aguada de Justin. Sí, Justin tiene que estar sufriendo. Tiene que estar, no. Sí. Está sufriendo. Porque yo lo vi en la televisión y yo lo vi levantarse cuando Holland vino y donkeó y... No, él se lo vive, sí, pero hay una realidad. Pero ya al final la cosa estaba complicada. Está interesante el BCN, las dos conferencias están interesantes. En el grupo A, Bayamón, Santurce, Carolina y Cagua no deben tener problemas. En el grupo B está un poquito más interesante la cosa, con encabezan los Capitanes de Arecibo, Piratas de Quebradilla, Indios de Mayagüez. Y en la cuarta posición, si no me equivoco, están los Leones de Ponce. Hasta ahora son los 8 equipos que deben cruzarse si la temporada se acabara hoy. Claro. En la NBA están pasando muchas cosas. Cleveland, que era uno de los favoritos. El mejor entre Cleveland y Cleveland fue uno de los mejores récords claro. El mejor, entonces, si no me equivoco, el mejor Cleveland, récord. Indiana, o sea, eso fue un cambio drástico. Indiana ha lucido muy bien. Están dominando 3-1 la serie. Y Boston y Nueva York. No, Boston y Nueva York, eso ha sido la sorpresa. O sea, definitivamente nadie esperaba el comeback que tuvieron ayer y obviamente lamentable la lesión de Tatum, pero la realidad del caso es que lucieron muy bien entrando a la recta final. Los 3 juegos que ha ganado Nueva York han venido de una desventaja de sobre 20 puntos en la primera mitad. Pero vamos a ver, de aquí al próximo programa van a pasar muchas cosas. ¿Quién ustedes creen que va a ganar entonces la NBA y quién va a ganar aquí en Puerto Rico? La NBA es un poquito más complicado. Es más complicado porque tenemos la serie de los Warriors y los Timberwolves que están ahí. Ya está 3-1. Ya eso está al otro lado. Está al otro lado, ya no hay manera. Denver y Oklahoma están ahí. ¿Quién va a ganar el este? ¿Quién va a ganar el este y quién va a ganar el oeste? Yo en el este creo
viendo la cosa, hoy pueden ganar los Knicks. En el este. En el este. ¿Y en el oeste? En el oeste me voy con Oklahoma. Y allá Miguel. Yo pienso que los Timberwolves están jugando muy bien y es un equipito interesante porque ellos vienen con esta carga en la espalda de que no hay mucho que dar, o sea, llegamos a donde lleguemos, no tenemos nada que perder, pero eso es lo que los hace interesante. Pero sin duda Oklahoma, o sea, ha tenido una temporada de ensueño, tienen ahí un posible MVP, o sea, ahora mismo se está peleando entre tenemos esa pelea. Miguel, entre, no me has dicho, MVP. Yo pienso que del este vamos a tener a los Knicks y del oeste pues vamos a tener a los Timberwolves. Okay. Pienso yo que... Vamos a ver. Y entonces, ¿quién van a ser los finalistas en el BCN? En el BCN... Los finalistas, el 1 y el 2. ¿De quién va a ser la final? De la conferencia... No. De la conferencia va a salir... Está entre los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce. Que están luciendo ¿Cuál muy de los bien. dos? Tienes que tirarte el charco. Me voy a mojar. Me voy con Bayamón. Sí, Bayamón. ¿Y Bayamón contra quién? Si me dejo llevar por las emociones, con los Piratas de Quebradilla. Sí, okay. Hay mucho pasando. Así que, oye, Miguel se tiró. Miguel, tírate el charco, Miguel. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy fanático de Cagua. Me gusta Cagua. Pero Bayamón está luciendo bien. Los Cangrejeros están luciendo bien. O sea, han tenido unas temporadas de respeto. Está muy interesante. Me gusta más porque todos los equipos están súper competitivos. Claro, por ejemplo, los Santeros. Oye, y no es que tienen mal equipo. No. Han tenido mala suerte. Mala suerte. O sea, esa gente lucía en el cuadro, en papel. Eso era un equipazo. Trabuco. Pero la realidad están a tiempo de reivindicarse. Vamos a ver. Si ganan y los demás pierden, pues probablemente. La realidad del caso es que está sumamente interesante y están pasando muchas cosas. Así que, oye, sin nada más que agregar, usted ya estuvo en la conversación, hablamos un poquito de salud, estado, espiritualidad, de todo un poco, deporte, de todo un poco, porque usted no se quede afuera. Si para la próxima usted quiere que incluyamos algún tema o usted quiere que hablemos de X o Y cosa en particular, déjenoslo saber en las redes sociales, derecho_PUCPR, nos buscan, ¿verdad? Nos comentan y nos dejan saber para así poder entablar una comunicación. Oye, gracias Samuel, gracias licenciado Ayala por el ratito y la conversación. Oye, y sin nada más que agregar, esto fue Café Legal. Buenas tardes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Para más información, no dudes en visitar nuestra página de internet derecho.pucpr.edu. Esto fue Café Legal. Hasta pronto.